Candy Candy, segunda parte, capítulo 1. La cubierta del barco estaba envuelta en una densa niebla. Candy dice, ajustándose el chal sobre sus hombros. ¡Qué frío! Ahí afuera, la alegría que impregnaba el salón del transatlántico parecía casi irreal. Oscuridad y neblina, el sonido de las olas rompiendo abajo contra el barco, la espuma blanca que de repente se alzaba en la oscuridad de la noche. Candy no podía creer que de verdad se encontraba a bordo de ese suntuoso barco directo a Inglaterra. En el salón se estaba llevando a cabo una fiesta por el Año Nuevo, pero ella se había escurrido silenciosamente. Música en vivo y baile, ríos de champaña y personas ebrias que reían felices, era un lugar demasiado animado para ella. Candy piensa, con nostalgia. El Año Nuevo. Aunque Anthony ya no está, el tiempo sigue transcurriendo. Con un pequeño suspiro, se aferró a la barandilla humedecida por la neblina. En el aire se hizo eco el silbido de la sirena. ¿Cuántos días habían pasado desde que se había marchado de Estados Unidos? Cada día el barco se acercaba a su destino, y cada día ella se iba alejando de casa. Candy sonríe con ironía. Ciertamente parece que mi destino es siempre partir a toda prisa. Dirigió la mirada al cielo nocturno, oscuro y desprovisto de estrellas, que de vez en cuando aparecía tras la niebla. Candy recuerda. En el auto que llegó el día de la primera nevada se encontraba George. Con la misma inexpresividad mostrada cuando la había rescatado durante el viaje hacia México, se había limitado a comunicarme los puntos importantes. Estoy aquí por orden del señor William. Es su deseo que usted vaya a Inglaterra para que asista con diligencia a un prestigioso colegio de Londres. Ya todo está preparado, por lo tanto debe partir de inmediato. La nieve no dejaba de caer, blanqueando todas las tierras que rodeaban el hogar de Pony. Candy recuerda su confusión. Yo. Estaba convencida de no ser más su hija adoptiva. George había permanecido en silencio. Sin saber qué hacer, había mirado a la señorita Pony y a la hermana Lane. Sin decir palabra, las dos mujeres habían asentido. Parecían ya estar al tanto de todo. Pero, yo. Asistir a un colegio de Londres. Inglaterra se encontraba ciertamente demasiado lejos. Después de todo, ella no conocía más que ese pueblo y Lakewood. Al verla en apuros, el hombre le había entregado 2 cartas de parte de Esther y Archie. Candy recuerda las cartas que leyó. Carta de Archie. Querida Candy, ¿cómo estás? Esther y yo queríamos irte a visitar y nos escapamos, pero George nos descubrió enseguida. Es mi culpa haber confiado en ese destartalado auto construido por él mismo. En cualquier caso, te esperamos en Londres. No veo la hora de encontrarte allí. Archie. Carta de Esther. ¿Tienes idea de cómo será la vida sin ti en Londres? Finalmente estamos libres del control de la tía abuela, ¿entiendes? Vamos, tráeme un poco de tu alegría, Candy. Le entregué a George unos regalos que yo mismo hice. El primero es una muñeca idéntica a ti, prueba a tirar del hilo. El segundo es un salvavidas automático. Basta con meterlo al agua y se infla solo, así podrás emprender el viaje en barco con absoluta seguridad. Te espero en Londres. Esther. La muñeca de madera de Candy. Cuando tiraba del hilo, sus ojos y boca asumían una expresión de felicidad. Candy sonríe entre lágrimas. Esther. No tengo la nariz tan chata. Abrazando ese regalo, la muchacha había sonreído entre lágrimas. De repente, una tranquila voz había dicho, «Señorita Candy, usted todavía es una digna hija adoptiva de la familia Arlay». Era George el que hablaba. Debido a su carácter, aquel tono estaba lleno de sentimiento. Por favor, no defraude las expectativas del señor William. Candy se sorprendió. Nunca he hecho nada para agradecerle. En una ocasión Candy había deseado convertirse en una dama digna del nombre de los Arlay, pero las cosas habían sucedido de otra manera. La señorita Pony la había animado. Candy. Un regalo maravilloso como este ciertamente no le pasa a todo el mundo.
Sé agradecida y acepta esta propuesta. Nosotras estaríamos felices. Estamos seguras de que donde quiera que vayas, nunca olvidarás quién eres realmente. Junto a ella, la hermana Lane asentía profundamente. En ese momento, los sentimientos de la joven habían quedado claros. El ruido del motor se unía al de las olas. La música que provenía del salón cambió a un ritmo de tango. Candy susurra, con los ojos humedecidos. Señorita Pouni. Hermana Lane. Anthony. Rápidamente parpadeó. El viento se había vuelto aún más helado y la cubierta estaba envuelta por una niebla similar a un invisible manto blanco traído por las ninfas de la noche. La muchacha decidió regresar al interior, pero enseguida se detuvo. Más allá del banco de niebla, le había parecido divisar la figura de una persona. Cuando la vista se hizo más clara, pudo distinguir la imagen de espaldas de un muchacho. El joven estaba de pie frente a la barandilla del barco, recargando sobre ella la parte superior de su cuerpo. Absorto en observar aquel mar oscuro, parecía querer lanzarse al agua de un momento a otro. Preocupada, Candy no pudo evitar acercarse, pero de repente contuvo la respiración, con el corazón latiendo con tanta fuerza que le dolía. Candy piensa, emocionada. Anthony. Sus labios temblaron ligeramente. Aquel muchacho se le parecía tanto. La misma postura de alguien que parece absorto en algún pensamiento, el suave cabello acariciado por el viento. Continuó acercándose como atraída por un imán. La niebla se desplazaba sin interrupción, cubriendo el perfil del muchacho, y Candy sentía el pecho oprimido por una insoportable carga. Verdaderamente se parecía mucho a Anthony. En realidad, el muchacho que tenía enfrente era más alto y atlético, pero no obstante, el parecido seguía siendo impresionante. La niebla volvió a disiparse y dejó claramente visible el perfil del joven. Candy se sobresaltó y continuó mirándolo fijamente. Candy piensa, sorprendida. Está llorando. Le pareció vislumbrar un brillo en aquella mirada dirigida, casi de manera desafiante, a la oscuridad que se extendía por todas partes más allá del mar. Candy vaciló, sintiendo que había presenciado algo que no debería haber visto, pero fue incapaz de retirarse. Candy reflexiona. Me recuerda el perfil de Anthony cuando, a veces, miraba a la distancia con aquel semblante triste. De pronto, el muchacho se giró y habló con voz firme. ¿Quién está ahí? Candy murmura aturdida. Lo siento. Me parecías tan triste. Tenía miedo de que quisieras lanzarte al mar. El joven se echa a reír con una sonora carcajada. ¿Triste? Yo. ¿Así que estoy triste y por lanzarme al mar? Esa estuvo buena. No dejaba de reír a carcajadas y Candy empezó a irritarse, sintiendo que se estaba burlando de ella. La persona que estaba frente a ella, en absoluto correspondía a aquel joven que estaba de espaldas y que se parecía a Anthony. La luz que poco antes había visto en sus ojos debió haber sido un error. El joven pregunta irónicamente. ¿Qué estás haciendo por aquí paseando sola? En el salón hay una gran fiesta por Año Nuevo. Candy responde de manera indiferente, ahora irritada. No me gustan mucho las fiestas. El muchacho de nuevo se echó a reír y dijo. ¿Cómo no? Di mejor que no tienes a nadie con quien bailar. Candy responde con firmeza. Te equivocas. El muchacho continúa. No te ofendas, señorita Pecosa. Si te enojas se te ven aún más. De repente acercó el rostro y dejó escapar un silbido. Pero mira qué exageración. Realmente hay una cara detrás de todas esas pecas. Pobrecita. Candy le dirigió una mirada penetrante y respondió. Bueno, lo siento mucho por ti, pero a mí me encantan mis pecas. Incluso me gustaría tener más. Supongo que lo tuyo es pura envidia, ya que no tienes ni siquiera una. El muchacho finge sorprenderse y vuelve a acercarse. ¿Quieres decir que también estás orgullosa de esa nariz chata? Candy, dominada por la ira, se presiona a propósito la nariz. Por supuesto. E imagina que para tenerla así,
Todos los días me la aplasto intencionalmente. El muchacho seguía resaltando todas las características físicas por las que mayormente se preocupaba. El joven ríe. Ciertamente eres una chiquilla vivaracha. Riendo, el muchacho se giró y se fue caminando a lo largo de la cubierta. Mejor huir antes de que me muerdas. ¡Feliz Año Nuevo! Fue divertido conocerte, señorita Pecosa. Levantando el brazo en señal de despedida, desapareció silbando en la niebla. Candy lo observó alejarse y le hizo una mueca. Estaba enojada consigo misma por haberse equivocado por un instante, engañada por el aparente parecido con Anthony. En ese momento, en lugar del muchacho, apareció George y Candy se apresuró a asumir nuevamente una expresión digna de una señorita. George dice, con preocupación. Señorita Candy, la estaba buscando. Esta noche la niebla es muy densa. ¿Cómo podría justificarme con el señor Williams si usted cayera accidentalmente al agua? Candy se disculpa con sinceridad. Perdóneme. Avanzó a su lado y preguntó. Oiga, George, por casualidad antes no se encontró a un muchacho. George responde. ¿Se refiere al señorito Granchester? Candy se sorprende. Ah, ¿con qué ese sujeto se apellida Granchester? George confirma. Exactamente. Creo que forma parte de una ilustre y noble familia inglesa. Candy, incrédula. ¿Cómo? ¿Ese arrogante y descarado chico es un noble? George pregunta. ¿Acaso ha sucedido algo con el señorito? Candy responde. No. Es que me pareció que se parecía un poco a Anthony. George murmura, deteniéndose. Al señorito Anthony. Incapaz de soportar la mirada pesarosa de George, Candy le dirigió una gran sonrisa y dijo de manera contrariada. Ah, pero he cometido una gran equivocación. Ciertamente no se parecía en nada a Anthony. ¿Eso era un noble? Anthony sí que era caballeroso, y era un noble en todo el sentido de la palabra, ¿no cree? George no respondió y bajó la mirada. También Candy permaneció en silencio y los dos llegaron a sus camarotes sin hablar. George le desea, frente a la puerta, todavía apartando la mirada. Dentro de 3 días llegaremos a Inglaterra. Que descanse. Candy murmura. Gracias. Buenas noches, George. Pero luego lo volvió a llamar con alegre voz. Feliz Año Nuevo, George. Espero que este nuevo año nos reserve solo cosas buenas. El hombre se detuvo y se giró lentamente. Dijo suavemente, inclinando profundamente la cabeza. Ese también es mi deseo para usted, señorita Candy. Feliz Año Nuevo. Candy piensa, mientras cierra la puerta. Ese año nuevo marcaría el inicio de una nueva vida.